Bueno, é um gosto saludarnos a todos e todas. E, evidentemente, é um grande privilégio participar nesse seminário, principalmente nesse painel que me sinto apequenhada por estar contando. ¿Aquel? Pero el otro. ¿Se escucha mejor en este? Aquel. Le paso este. Bueno, entonces, da capo. É um gosto estar com vocês e um grande honor participar nesse seminário e principalmente nesse painel que estou rodeado de figuras que conosco de leituras e é um grande prazer estar fisicamente juntos. Me deram um encargo sencillo, fazer uma crítica ao capitalismo desde a América Latina em 15 minutos. Uma tarefa muito difícil. Por cierto, solamente vou exponer algumas ideias aún um pouco sueltas, que espero lograr suscitar outros interrogantes e que vocês me ajudem a atar os pontos sueltos. Para os que se interessem, les puedo dizer que um texto mais estruturado, com algumas dessas ideias e bibliografia, foi publicado por a revista Nueva Sociedad no número de maio-junho do ano passado, e o outro que é parte do volume 1 da Biblioteca da Transformação Social Ecológica, que está à disposição afuera, pero também em linha. Sem mais, não marcha. Me cambia, por favor. La técnica. ¿Deja? Sí. Bueno, sin más, les presento el esquema que espero bosquejar en breves pinceladas. Inicialmente, planteo la cuestión que dejo en abierto acerca de la esencia criminal del capitalismo y de cómo se articulan las dos caras del capitalismo, el de la acumulación violenta y primitiva con el capitalismo de elevada racionalidad, revolución tecnológica e instituciones de protección a los derechos de propiedad y derechos humanos. Después les presento algunos datos dramáticos de la violencia directa personal en América Latina y en Brasil particularmente. Y finalmente formulo los conceptos del matemático y sociólogo noruego Johan Galtung para pensar la violencia. Debo advertir que no soy experta en violencia y que es una temeridad de mi parte meterme en un tema tan complejo como la violencia, que es un fenómeno multifactorial en que se acumuló un estoque impresionante de conocimiento multidisciplinario. Además, no me gusta la violencia y creo en el poder de la razón y de la persuasión. Pero no se puede dejar de ver que convivimos con niveles elevados e indecentes de violencia, principalmente en América Latina, región en la cual el derecho más básico, que es el derecho a la vida, es negado a amplios sectores de la población. Y en sociedades que sus dirigentes y sus élites no están comprometidas con el derecho a la vida, la construcción de democracias y de instituciones ciudadanas es una tarea difícil. Al mismo tiempo, vivimos en tiempos de la cultura de la violencia o de la violencia cultural que se expande en diferentes ámbitos y niveles, en la media, en las llamadas redes sociales, que trivializa la muerte y violencia. Cultura de la muerte ante la cual se contrapone nuestro proyecto, el proyecto de la transformación social ecológica, que es un proyecto centrado en la vida. Deixa eu ver se puede mover. ¿No puede cambiar? Ok. Penso que o título da ponencia deve intrigar a mais de uma pessoa que se estará perguntando qual é a relação
entre violência estrutural e capitalismo. É possível defender a tese de uma hipotética essência criminal do capitalismo em geral? Vou deixar como uma questão para o debate. Por uma parte, se pode dizer que a violência é evidente no caráter predador do capitalismo e o desprezo de los capitalistas por la vida humana e não humana em seu afim por transformar coisas, seres vivos e atividades em mercancias para obter benefícios e riquezas. Sin embargo, a violência em la expropriação de los medios de vida de las poblações campesinas ou los medios violentos de explotação... Se acabou. Ai, que... ok? De explotação de recursos e do trabalho estão melhor associados com a chamada acumulação primitiva do capital, lo que David Harvey denominou acumulação por disposição. O capitalismo avançado está basado, o professor me ensinou isso também. O capitalismo avançado está basado em la explotação do trabalho por la extracción de la plusvalía relativa, que está basada em la revolução de las condições de produção, del processo de trabalho, em la incorporação del progresso técnico, em la produção, em el aumento de la produtividade del trabalho. Marx escreveu que a acumulação primitiva era o ponto de partida del modo de produção capitalista. Dijo que era como o pecado original em teologia. Por lo tanto, os meios violentos de extração de plusvalía absoluta antecedem ao capitalismo como modo de produção, em suas palavras. Max Weber também dizia que a avidez e a codícia existem e han existido em diferentes formações sociais antes e durante o capitalismo, pero que a codícia ilimitada não era idêntica ao capitalismo, muito menos ao espírito do capitalismo. O capitalismo se caracteriza por uma classe que busca ganâncias de forma sistemática, racional, com base no trabalho assalariado, propriedade privada e mercados livres, entre outros componentes. No volume 1 do Capital, parte 8, Acumulação Primitiva, Marx escreveu, a próxima, por favor, que o capitalismo generava conquista, esclavitud, roubo e assassinato em las sociedades e que a história do capitalismo estava escrita com sangue. A expropriação de los produtores imediatos foi alcançada com um vandalismo sem piedade e bajo o estímulo de las pasiones mais infames, mais sórdidas, mais mesquinas e mais odiosas, em suas próprias palavras. Sin embargo, seu interesse estava orientado hacia o capitalismo industrial, o desarrollo de las fuerzas productivas, los instrumentos de cooperación y de división del trabajo y el uso de máquinas en gran escala y una explotación más sofisticada del trabajador por la reducción del tiempo necesario a la reproducción de la fuerza del trabajo. En el capítulo 33 del volumen 1, Marx escreveu que en la segunda mitad del siglo XIX en Europa Occidental el proceso de la acumulación primitiva estaba más o menos terminado. Por esa razón se podía analizar el capitalismo como modo de producción. Sin embargo, Marx no llegó a analizar la relación entre los dos mundos, el mundo del imperio y el de las colonias, el mundo de la violencia, de la expropiación de tierras y esclavitud de las poblaciones originarias de los africanos en América Latina y el mundo del progreso técnico en Europa. Foi tarefa de pensadores de diferentes orientações doutrinárias, como Raul Prebisch, Gunder Frank, Samir Amin e Henrique Dussel, investigar, argumentar e provar que centro e periferia estão articulados por relações estruturais e de poder que são funcionais ao sistema capitalista como um todo. Outros historiadores, como Eric Williams, expuseram as relações entre a esclavitud de los negros africanos e o comércio de esclavos e o financiamento da revolução industrial em Inglaterra. Es decir, la violencia de la desposesión en la periferia estuvo perfectamente articulada con el progreso técnico del capitalismo industrial del siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Qué quiere decir con esto? Que la respuesta a la cuestión no es sencilla. Es indudable que el capitalismo es un sistema de producción y reproducción de desigualdades. Nadie lo nega. Los economistas liberales defienden que en el capitalismo de masa las desigualdades crean incentivos para la competencia entre muchos para ocupar puestos de algunos pocos. El gran economista Alfred Marshall combatía la miseria extrema, pero no la pobreza, porque decía, sin la pobreza, ¿cómo tendremos obreros para nuestras fábricas?
¿Y qué decir de la violencia del siglo XXI y cuáles son los vínculos entre la violencia estructural y la violencia interpersonal? Son cuestiones para el debate. América Latina. Los países de América Latina, a pesar de sus grandes diferencias, presentan dos particularidades que están asociadas, aunque no necesariamente por relaciones causales lineales, y que se presentan en los diversos países en distintos grados. Por una parte, los extremos grados de desigualdad de todo el orden, ingresos, riqueza, tenencia de tierra, oportunidades sociales, educación, vivienda y los niveles de exclusión social que ello implica. Por otra parte, los extremos grados de violencia interpersonal, criminal, represiva, policial, genocidio estructural que ha llegado a límites epidémicos. Por favor. Los datos son elocuentes. La otra, por favor. Utilizando el coeficiente de Gini, América Latina contiene 9 de los 15 países más desiguales del mundo: Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá, Guatemala, Chile, Perú, Paraguay y Honduras. Otra. Por otra parte, con una población que representa menos del 9% de la población mundial, más de 34% de los homicidios mundiales se concentran en la región y en unos pocos países. En la región están 8 de los países más violentos del mundo y 40 de las ciudades más violentas. Algunas están en los Estados Unidos. La otra. Sin embargo, la otra. Sin embargo, la causalidad entre desigualdad y violencia directa es compleja. De hecho, la violencia criminal en Brasil creció entre los años 2007 y 2012, cuando fue registrada una reducción en la estructura desigual de ingreso. Se puede especular que el modelo implementado por los gobiernos progresistas estuvo basado en el aumento del consumo, en el acceso a bienes y servicios, en la ascensión social, y que en realidad se incrementó la cultura del individualismo, de criminalización de la pobreza. No se trata de simplificar la problemática de la violencia, la otra, que es compleja en sus heterogéneas manifestaciones individuales y colectivas. Freud, en su obra La civilización y sus descontentos, ironizó la concepción simplista de algunos marxistas de la naturaleza del ser humano corrompida por la propiedad privada, y los que pensaban que con la abolición de la propiedad privada, por lo tanto, toda la agresividad humana tendría a desaparecer, lo que evidentemente no es verdad. Tampoco se puede afirmar que el tiempo que estamos viviendo sea más violento que el otro anterior. Posiblemente lo que no tiene precedentes es la nueva visibilidad de la extrema violencia a través de los medios de difusión y la capacidad que ellos tienen de transformar la violencia en un show. En Brasil, la violencia directa de eliminación física cumple un rol de guerra contra los pobres, los negros y los jóvenes. El impacto de las muertes que involucra de manera desproporcional jóvenes de 15 a 29 años es dramático. El otro, por favor. Esta gráfica es muy dramática. Homicidios fueron la causa de cerca de 59% de las muertes de hombres jóvenes de 15 a 19 años en Brasil en 2017. Como se puede ver en la gráfica, la población de 15 a 29 años, que es la línea en verde, en Brasil, la población de 15 a 29 años disminuyó de 14,2% de la población nacional a 12,2% entre 2000 y 2017. Lo que el informe de IPEA mostró es que las cifras de la juventud perdida ocurre en el momento en que el país pasa por la mayor transición demográfica de su historia en dirección al aumento del envejecimiento de la población, lo que aumenta la gravedad del problema. Al mismo tiempo, la próxima, por favor, la violencia afecta a hombres negros más que los blancos. En 2017, 75,5% de las víctimas fueron negras y por cada individuo no negro murieron 2,7 negros. Por otro lado, Brasil presenta la tercera mayor población carcelaria del mundo, después de Estados Unidos y China,
con 812.000 personas en prisión en condiciones inhumanas, siendo que 41% de estos presos no fueron aún sometidos a juicio. No tienen sentencia a cumplir, 63% se declaran negros o mulatos. La población carcelaria se duplicó en 11 años. No voy a dar la ciudad. La última. En la Agenda 2030, el objetivo del desarrollo sostenido, 16,1, se proponía reducir de manera significativa todas las formas de violencia y niveles de muerte relacionados con el indicador de número de víctimas de homicidio intencional por 100.000 habitantes. Como ven en la gráfica, no creen que sea posible alcanzar ese objetivo. Finalmente, les quisiera hablar del concepto de violencia estructural y del triángulo de la violencia de Galtung. La próxima, por favor. En la literatura de antropología social, la literatura de antropología social rescató el concepto de violencia estructural planteado a fines de la década de 60 por el sociólogo noruego Johan Galtung en sus estudios sobre la paz, para dar cuenta de la maquinaria de dominación y opresión que incide en el cotidiano de las personas. El fundamento de la violencia estructural es la desigualdad y la apropiación de los recursos materiales que viene apareada con la desigualdad en el poder para distribuir esos mismos recursos en la sociedad local y global. La noción de violaciones estructurales de los derechos humanos también pasó a ser de uso corriente para distinguir violaciones explícitas, como las torturas en las cárceles de Guantánamo, de las violaciones de los derechos económicos y sociales de niños hambrientos y de personas en situaciones de miseria indigna. Mientras es posible identificar a los culpables por las torturas de Guantánamo, el hambre y la miseria son crímenes de responsabilidad difusa. La violencia estructural es un conjunto de condiciones sociales que incluyen pobreza, enfermedades, hambre, malnutrición, bajos niveles de condiciones sanitarias y de salud, muerte prematura, elevada mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo, polución, miseria y depauperación que privan a las personas del derecho a tener derechos. La violencia estructural es una violencia inherente a estructuras sociales que cercan, que crean y reproducen desigualdades. Essa estrutura de poder genera disparidades entre o nível potencial de bem-estar que a modernidade permite desfrutar e o nível efetivamente desfrutado por las poblaciones e também impide que as brechas diminuam a lo largo del tiempo. Es decir, las estructuras reproducen las desigualdades. En las últimas décadas, en las sociedades más ricas de toda la historia de la humanidad, asistimos al continuo proceso de derogación de derechos que se creían permanentes, como el derecho al trabajo, a la salud, a la protección y la edad avanzada, mientras se transfiere al mercado el suministro de servicios anteriormente definidos como servicios públicos. Galtung definió violencia estructural como los aspectos de la violencia cultural, como los aspectos de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia, que pueden ser utilizadas para justificar o legitimar, aquí, 4 párrafos, o legitimar la violencia estructural y la violencia directa. Thomas Piketty, en su reciente libro lanzado la semana pasada, exatamente sobre a ideologia do capitalismo que promueve a legitimação das desigualdades. A violência cultural é o discurso que convierte tanto a violência estrutural como a violência direta em fenômenos corretos, ou por lo menos intentam provar que não são incorretos, e los hace aceitáveis por la sociedade. Assistimos a isso em Estados Unidos, em Itália e em Brasil. Galtung concluyó em um de seus artículos que quando a violência estrutural se institucionaliza, a violência cultural se internaliza, a violência direta também tende a institucionalizar-se, tornar-se repetitiva, ritualista. Vou falar. Em los tiempos obscuros, e aqui termina, em los tiempos obscuros em que se hunde o Brasil, la mídia, algunos políticos, ¿se puede ir hasta el final?
Sí. En los tiempos oscuros que se hunde Brasil, la mídia, algunos políticos y el gobierno difunden la cultura de la violencia o la violencia cultural en la que bandido bueno es bandido muerto. Cuando en los cárceles hay motines por falta de condiciones decentes en cárceles sobreocupados y asesinan por decenas a presos sin juicio penal, el ejército que está en el poder y el gobierno no lamentan, hablan de justicia por las víctimas de los bandidos. Termino con una frase de Herbert Marcuse que, retomando los mitos de Eros y Tánatos, proponía que debemos luchar por una civilización basada en Eros, en el instinto de la vida, y no en Tánatos, el instinto destructivo. Y para tanto, debemos luchar contra las formas de dominación de las estructuras sociales, políticas, ideológicas que perpetúan la cultura de la muerte. Muchas gracias. Gracias, Vivian. En el cierre, si gustas, van a tomar la palabra brevemente al final alguna conclusión, por si quieres acabar de redondear, pero me parece una espléndida presentación desde un modelo admirable como es el de Galtung, y ya podríamos entrar en detalles en las preguntas y respuestas.